Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, bendito Señor. Te agradecemos porque has dispuesto que este tiempo, Señor, lo dediquemos exclusivamente a ti, a la lectura de tu palabra, que es nuestra máxima autoridad. Gracias, Señor, por darnos el gozo de leerla completamente y te pedimos que sean muchos los que sigan leyendo para que borre su ignorancia de la mente, Señor, y reconozcan que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tu palabra es verdad y que es nuestra máxima autoridad como manual de vida que debemos de seguir. Todo esto sea para la gloria de tu reino, Señor, para la gloria tuya y para el engrandecimiento de tu nombre. Bendito seas siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya pude comunicarme con el hermano Raimundo. Que Dios te bendiga, Rayito. Sabemos que tuviste problemas con el celular, pero ya estamos esperando con ansias tus meditaciones que tanto nos edifican. Bueno, les pedimos que no es mucha molestia para ustedes, simplemente un clic, un movimiento con su mouse, que nos regalen un like, que compartan el video. De ahí en fuera, todo es todo lo demás es añadidura. Lo que queremos es el engrandecimiento del reino de Dios y que su palabra sea conocida en todo el mundo. Así que en lo que el hermano Raimundo se acomoda con su celular, vamos a comenzar con la lectura de hoy. Vamos a leer el último capítulo del libro primero de Reyes y el Señor dice así: Micaías profetiza la derrota de Acab. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No saben que Ramat de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imía, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imía. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho el Señor: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive el Señor, que lo que el Señor me hable, eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Sube y serás prosperado, y el Señor la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces él le dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: Estos no tienen Señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye pues, palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: Yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí tú lo verás en aquel día,
cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: Así ha dicho el rey, echen a éste en la cárcel y manténganle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí. Enseguida dijo: Oigan, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad, y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleen ni con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que el Señor había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: Vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Reinado de Ocosías de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Señor Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Con esto terminamos la lectura del libro primero de Reyes. Terminamos el capítulo correspondiente del día de hoy. Ya mañana, si Dios lo permite, iniciaremos con otro. Y bueno, vemos el fin de el rey Acab, ¿no? El rey Acab es considerado, si no el peor de todos los reyes de Israel, uno de los peorcitos. Bueno, ahora dicen, les puse una imagen aquí arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, una imagen donde se ve que está, bueno, es una representación, no es que así sean, pero es una representación pictórica nada más, que el rey Acab siempre estaba haciendo lo que le decía a su mujer Jezabel. En las iglesias de hoy me ha tocado ver que dicen muchos que algunos congregantes tienen el espíritu de Jezabel, ¿no? Realmente es ignorancia plena y pura, por el simple hecho de que si nosotros somos cristianos, que si nosotros somos seguidores de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Y ustedes creen que el Espíritu Santo de Dios iba a permitir que un demonio, un espíritu inmundo, estuviera también dentro de nosotros? Por supuesto que no, eso es una herejía. Es hasta ilógico que digan que un cristiano puede ser poseso. Ojo,
Si alguien dice que un cristiano puede ser poseso, entonces ni es cristiano, ni sigue a Cristo, ni ha creído, ni se ha arrepentido. El rey Acab, dice la palabra, que siempre escuchaba los consejos de su mujer Jezabel. Jezabel fue una bruja en la extensión de la palabra, como hay muchas mujeres hoy predicando, que de verdad no sé, realmente no sé por qué la gente la sigue, cuando dicen cada barbaridad. Lo mismo que hacía Jezabel, manipulaba a su esposo, manipulaba al pueblo para que hicieran lo que ella quería, y no solo lo hacía manipulando, sino por las malas también lo hacía. De la misma manera tenemos que tener mucho cuidado cuando cuando algunos de ustedes sigan a una mujer como pastora. Eso es antibíblico, ya lo veremos en las cartas de Pablo. Puede dar una conferencia, puede dar una clase, pero jamás de los jamases la palabra de Dios permite que una mujer tome el liderazgo de la iglesia. Ahora, podemos ver a mujeres, pero de verdad, con una ignorancia bíblica, pero una ignorancia, y lo peor es que su congregación le que acaba de salir una mujer disque pastora a decir que no es un solo Dios, que son cuatro. Imagínense esa tontería. Otra que ni siquiera vale el título que se le dé al dirigente de una iglesia, sino que es una mujer endemoniada, hija del diablo, que dice que si no diezman, se van a ir al infierno. No, realmente quien tiene un pie en el infierno es ella, si de verdad no se arrepiente, si de verdad no deja de engañar a la gente. Es una tontería lo que dice. Estas mujeres, ellas sí se podría decir que son como Jezabel, porque ellas no son cristianas, ellas no son hijas de Dios, al contrario, son hijas del diablo como lo fue Jezabel. Y ya en unos capítulos más adelante leeremos cuál fue el fin de Jezabel. El fin de Acab, personalmente se me hace hasta misericordioso, ¿no? O sea, que fue enterrado, que llegó a su pueblo, que lo sepultaron en un sepulcro, por todas las maldades que hizo, por todas las iniquidades. A la que de verdad le fue mal fue a su esposa Jezabel, pero ya lo leeremos más adelante. Ahora vamos a comenzar y a terminar la lectura del capítulo número 3 del Evangelio de Lucas, y el Señor dice así: predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ay, aquí le di algo mal, listo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que les está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie ni calumnien, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquil, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semel, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo del Modam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainam, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaacar, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Noc, hijo de Jared, hijo de Maalael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, bueno, lo primero que leemos en el versículo, la profecía que dice la palabra de Dios que está señalada por Lucas, es del capítulo 40 del libro de Isaías, voz que clama en el desierto. Búscalo en el versículo 3, ahí está, es uno de los versículos que ya deberíamos de saberlos de memoria, pero bueno, no nos gusta leer. Perdón que los regañe, siempre termino regañando. Bueno, el bautismo de Jesús, un hecho narrado en los 4 evangelios, de hecho, y vemos aquí que Lucas no se explaya tanto, pero sí también Lucas dice que el Espíritu en forma de paloma se posó en él y una voz desde el cielo decía: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta está surgiendo, bueno, miren, desgraciadamente en estos tiempos están surgiendo muchas doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Tan solo es algo que ni siquiera necesitamos ser profetas como los otros. Dentro de unos años, dentro de unos pocos años, los católicos van a desechar la palabra de Dios, van a desechar la Biblia. De por sí ahorita ya no la tienen como la máxima autoridad de vida, sino que ellos consideran que es más importante lo que dicen sus jerarcas en la Iglesia Católica que lo que dice la palabra de Dios. Ellos ya, entre comillas, la desecharon, pero no falta mucho para que la desechen totalmente, creyéndole más a un hombre que creyéndole a Dios. Dios los perdone por esa tontería que están haciendo de desechar su palabra. Y luego veíamos lo que hace rato les estaba comentando en Jezabel. Aquí lo dice, por acá está, en el mismo bautismo dice, aquí, en el versículo 16, dice Lucas: respondiendo Juan dijo diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra de Dios habla de 7 bautismos, uno de los cuales solamente pasó Jesucristo y los apóstoles. Todos los demás podríamos pasar por ellos, los otros 6. Son 7 bautismos de los que habla la palabra, pero desgraciadamente yo quisiera más tiempo, dedicarme 100% a la predicación, a la enseñanza de la palabra de Dios, pero pues también tenemos que trabajar para sostener a nuestra familia. Nosotros no vivimos de diezmos, nosotros no vivimos de ofrendas, nosotros no vivimos de pedirle dinero a la gente, vivimos de lo que el Señor nos da por medio de nuestras manos. Por eso no podemos subir más contenido. Ojalá llegue el día en que Dios me permita estar dedicado al 100% a la pregonación de la palabra de Dios, y mis alumnos, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos en la fe ni siquiera se toman el tiempo de apoyarme o ayudarme. Bendita sea mi esposa que me da estos tiempos, que me permite estos tiempos para que yo siga adelante con la predicación.
Por eso les comentaba, en la Biblia hay 7 bautismos, pero ni siquiera los conocemos, ¿no? Pero los importantes es que vemos aquí que dice que el Señor Jesucristo nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Posteriormente hablaremos del fuego, pero quiero que escuchen lo que dice que nos bautizará con Espíritu Santo. El bautismo no es necesario para salvación, eso creo que ya todo cristiano medianamente estudiado lo comprende, no es necesario para salvación, y si no, pues lo vamos a leer en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, vamos a ver que no es necesario el bautismo para salvación, pero sin embargo hay muchos que lo creen así. Hay otro tontito por ahí, por no decirle una peor palabra, que dice que la sangre de Cristo no tiene poder, porque da una serie de verdaderamente blasfemias que es increíble cómo surgen estos hombres, ¿no? Como a veces digo, híjole Señor, que caiga fuego sobre ellos para que se les quite lo mentiroso, pero en realidad caería sobre todos nosotros. Lo que tenemos que comprender es que cuando nos bautiza con Espíritu Santo el Señor, quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros, que hay un cambio, que hay metanoia en nuestra mente, hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud, hay un cambio de hablar, hay un cambio del corazón que nos hace querer agradar a Dios, no por ganarnos su favor o ganarnos su salvación, esa ya la tenemos, sino por el amor que le tenemos de lo que ha hecho por nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y no mora nada más como en algunas iglesias dicen cuando alabas y hablas extrañamente y brincas y gritas y te revuelcas, ¿no? No, el Espíritu Santo desde que tenemos una verdadera regeneración espiritual mora en nosotros, mora en el corazón. Por eso cuando hablábamos que el espíritu de Jezabel, que el espíritu de sueño, que el espíritu de no sé qué tontería, es verdaderamente ignorancia bíblica de las personas que se los enseñan. Porque si el Espíritu Santo ya vive en mí permanentemente, ¿cómo iba a permitir que llegara un espíritu inmundo o un demonio a morar junto con él como si fueran vecinos? Es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, y lo peor es que creemos lo que nos dicen esos hombres por la flojera y la ignorancia de no leer la palabra de Dios. Siempre me dicen, dice, ay, es que cómo aborreces a los falsos maestros, a los falsos profetas y a los falsos pastores. Y sí, es la verdad, los aborrecemos porque solamente están encaminando a la gente al infierno. Pero casi, casi a la par, aborrezco a la gente ignorante que no quiere leer la palabra de Dios y enterarse de la verdad absoluta que el Señor nos ha dejado para que tengamos el discernimiento de comprender que esos que se paran a pedirnos dinero, a que reclamemos nuestro milagro, a que ellos hacen sanidades y todo eso, nos engañen. No debemos de permitir que nos engañen. No, no, yo no estoy en contra de los milagros ni las sanidades. Por supuesto que continúan, porque Dios es soberano y puede usarlo a quien Él le plazca en el tiempo que a Él le plazca para curar a una persona, pero por eso Dios ha puesto médicos. Yo no soy cesacionista, los milagros ocurren diariamente, las sanidades existen y ocurren también diariamente, pero todo está bajo el control de Dios y no de los hombres. El, y se demuestra la falsedad de su según ministerio de sanidad, de que jamás van a un hospital ¿cómo se llama?, a sanar gente. Si ellos tuvieran ese don, tendrían que ir a los hospitales y a levantar. Si tuvieran el don de sanidad, los invito a que me acompañen a los anexos y a los reclusorios para que de verdad vean qué es lo que tratar con personas enfermas, lo que es tratar con personas que necesitan una sanidad espiritual. Pero claro, a ellos les importa más el dinero y estar cómodos, sentaditos en su silla o paraditos en un templete predicando según la palabra, a que de verdad irse a la guerra en el mundo, a predicarle al mundo, a predicar en los anexos, a predicar en reclusorios, a predicar a toda la gente que lo necesita. Yo he hecho siempre la invitación, desde hace 3 años que comenzamos con este ministerio, he hecho la invitación de que apóyenme, se necesita gente, ya no solo en anexos, ya no solo en hospitales, ya no solo en reclusorios, se necesita gente en escuelas, se necesita gente en la calle, se necesita gente en todo el mundo. El día de hoy jamás he recibido una respuesta a esa invitación que siempre hago. El único que me acompaña es mi amado hijo en Cristo Timoteo. Que Dios te bendiga, Víctor, donde quiera que estés. Sabes que tenemos una empresa muy grande ahora que volvemos a iniciar las clases. Sabemos que Satanás nos impide llegar, pero siempre llegamos porque confiamos y dependemos de Dios.
y vamos a seguir adelante e invitamos a toda la gente que no se queden con lo que están recibiendo, que lo compartan, que prediquen el Evangelio, que sepan que hay un Dios vivo y verdadero, que sepan que Jesucristo pagó nuestros pecados. Solamente de esa manera podemos acelerar la venida de nuestro gran Rey y que venga a instaurar su reino aquí para siempre y en la eternidad, para que todos nosotros, su iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, estemos dándole gloria, honra y alabanza eternamente a aquel a quien es único digno de merecerlo. Vamos a leer la palabra, que un día cierre el canal porque la gente ya está leyendo la palabra. Sin embargo, cada día se va olvidando más de la palabra de Dios. Léanla ustedes, como hombres, léansela a su familia, como mujeres, enséñensela a sus hijos, como hijos, transmítanle a sus padres lo que no entienden, a sus amigos en la escuela, donde quiera que estén, que la palabra de Dios sea predicada. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, predicar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos de Cristo. Bendito Señor, gracias porque nos muestras, nos quitas la venda de los ojos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Tu propósito lo vamos a cumplir, queramos o no, pero tu voluntad elegimos hacerlo. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, pero ni siquiera sabemos qué significa eso, porque no leemos. Perdónanos, de verdad perdónanos, Señor, porque no nos tomamos el tiempo para estar en comunión contigo, porque queremos seguir adelante diciéndole a todo el mundo que somos cristianos, cuando ni siquiera traemos una Biblia en nuestras cosas personales. Danos ese fuego, Señor. Danos la oportunidad de compartirlo, de seguir leyendo. Perdónanos por no cargar tu espada, Señor. Perdónanos por no ser tan insistentes en la predicación del Evangelio. Que tu gracia que está derramada sobre nosotros nos haga comprender que es necesario, Señor, ya llevar tu Evangelio a las naciones. Te pedimos que el día de hoy, bajo tu soberanía, se doblen muchas rodillas de aquellos que han sido escogidos y que con su boca confiesen que tú eres el Señor. Tú ya sabes el número de los que seremos hijos tuyos, Señor, pero aún así no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento, que te elijan a ti, Señor, el camino, la verdad y la vida. Benditos sean siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones, en su familia y en sus hogares. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.